Muchísimas gracias, muy buenas noches, con la venia del señor presidente y la aquiescencia de los estimados consocios, la benevolencia de los invitados especiales. Voy a compartir esta noche sobre un tema que aparentemente puede sonar un tanto lejano y distante respecto a la historia, porque no vamos a hablar de la historia nuestra, sino de una historia muy lejana. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos que sí nos pueden motivar profundamente en nuestro rol como investigadores de la historia y como intelectuales dentro de nuestra sociedad. Vamos a hablar de la importancia de los ensayos federales. Cuando hablamos de los ensayos federales, estamos hablando de un conjunto de ensayos que fueron escritos para respaldar la aprobación de la Constitución norteamericana. ¿Cuáles fueron los antecedentes históricos? ¿Cuál fue el contexto histórico? Bueno, es el contexto de la lucha por la independencia de los Estados Unidos, una fecha que se la tiene como referencia, como que marca un hito, el 16 de diciembre de 1773, cuando se produce el denominado Motín del Té. Gran Bretaña había terminado una guerra, la guerra de los 7 años, ¿verdad? Su situación económica no era muy buena y entonces comienza a incrementar impuestos a toda la producción que se llevaba desde las 13 colonias asentadas en América del Norte. Porque obviamente no habían sido consultados y se produce este denominado Motín del Té, donde colonos disfrazados de indígenas americanos toman una embarcación que venía de Gran Bretaña y botan al mar el té que se traía desde allá. Producto de eso, bueno, ya comienza una situación muy tensa. En las colonias norteamericanas se convoca a un primer congreso continental que sesiona desde el 5 de septiembre hasta el 26 de octubre de 1774. La guerra todavía no había comenzado, habían estos hechos, habían medidas políticas que ponían tensión, y entonces ellos en este Congreso Continental comienzan a hablar de la necesidad de independizarse de la corona británica. La Guerra de la Independencia comienza en abril de 1775, producto de estos hechos que se habían producido en Boston. La tensión se fue agravando y, bueno, en abril de 1775 ya hay un enfrentamiento bélico que se considera el inicio de la guerra, que va hasta 1783. Sin embargo, como decíamos, en abril comienza la guerra, pero en mayo de 1775 las colonias vuelven a convocar a un Congreso Continental, el denominado Segundo Congreso Continental, que sesiona desde el 10 de mayo de 1775 hasta el 1 de marzo de 1781. En este Segundo Congreso Continental comienzan a elaborarse algunas disposiciones para tratar de manejarse ellos por su cuenta, dejando de lado las normas que venían del Imperio Británico, ¿verdad? Y este Congreso, de alguna manera, va manejando también los aspectos de la guerra. Es este Congreso Continental que nombra a Washington como el comandante de las fuerzas americanas para pelear contra los ingleses, y van tomando decisiones. Y es también en este Segundo Congreso Continental donde se debate la Declaración de Independencia, que fue votada el 2 de julio de 1776 y publicada el 4 de julio, 2 días después. Por eso, los norteamericanos
marcan como su fecha de independencia el 4 de julio de 1776, porque en esa fecha se publica la Declaración de Independencia que había sido aprobada 2 días antes. Ahora, es interesante notar que aquí hay una declaración de independencia cuando todavía la guerra no ha terminado, a diferencia del caso nuestro y a diferencia de otros casos, ¿verdad? Aquí prácticamente un año después de iniciada la guerra, un año y unos cuantos meses de iniciada la guerra, se declara la independencia, pero se sigue luchando por ella. Ahora, luego viene la Convención Constitucional, que sesiona desde el 14 de mayo al 17 de septiembre de 1787. La guerra todavía continuaba, pero es esta Convención Constitucional la que debate la aprobación de una nueva Constitución. Y esa Constitución se aprueba el 17 de septiembre de 1787. Pero una vez más, todavía había confrontación bélica, todavía había algunas batallas que se van librando, ¿verdad? Hay todavía pelea. Esta Convención Constitucional aprueba la Constitución con algunas luchas allí porque no todos los delegados habían venido con facultades para aprobar una nueva constitución, hay consultas, hay debates, en fin, la situación no es tan fácil, es complicada, pero además en la propia constitución se señala, o en los propios debates se acuerda que esta constitución debía ser ratificada por al menos 9 de los 13 estados. O sea, se aprueba en la Convención Constitucional, pero todavía no se pone en vigencia hasta que sea ratificada por las colonias ya convertidas en estados en esta Constitución. Y el límite inferior era que por lo menos 9 debían aprobar para ponerla en vigencia. El 9º estado en en ratificar la Constitución es el estado de New Hampshire. El 2 de junio de 1788, ellos ratifican en su propio Congreso estatal la Constitución y de esta manera ya se pone en vigencia y se va armando lo que luego llegaría a ser el primer gobierno de los Estados Unidos. Ahora, en el interín entre la aprobación en la Convención Constitucional, es decir, entre el 17 de septiembre de 1787 y 1788, se publican estos que fueron llamados los ensayos federales. ¿Qué fueron los ensayos federales? Fueron un conjunto de documentos. 77 de ellos fueron publicados en periódicos de Nueva York entre octubre de 1787 y mayo de 1788. ¿Qué pasaba? La aprobación de la Constitución estaba en duda. Había habido mucho debate y no había seguridad de que se logre alcanzar la cantidad mínima de estados que aprueben la Constitución. Entonces, hay algunos personajes que toman la iniciativa de desarrollar una labor de información, de orientación, de educación sobre el contenido de la Constitución. Originalmente estaba dirigido al público de Nueva York, pero con el paso del tiempo sirvió para los otros estados, ¿verdad? Luego estos ensayos fueron compilados en 2 tomos bajo el nombre original de The Federalist. Posteriormente se les llamó los ensayos federalistas, ¿verdad? En el segundo tomo se añadieron 8 ensayos más, llegando a totalizar entonces 85 ensayos. Estos 8 ensayos adicionales no fueron publicados en los periódicos. Pero además de esto, los 2 tomos publicados
se publican antes de terminar de publicar los ensayos por separado en los periódicos como originalmente se había diseñado. ¿Quiénes fueron los autores? Aunque originalmente en su publicación los ensayos federalistas tomaron un nombre colectivo, un seudónimo colectivo para no identificar a los autores, era Publius, tomando el nombre de un romano que abogó mucho por la República Romana, ¿verdad? Seguramente influidos por esas ideas toman ese nombre colectivo, pero dentro de poco tiempo se llega a conocer quiénes son los autores. El principal de ellos, Alexander Hamilton, que en realidad es el que toma la iniciativa de llevar adelante este trabajo. Él escribió la mayoría de los ensayos, él había sido miembro de la Convención Constitucional, por tanto, trabajó activamente, tuvo un rol de liderazgo en la Convención Constitucional, escribiendo la Constitución. Era un hombre cercano a George Washington, se dice que fue su edecán, y además, con el tiempo llegó a ser el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Un hombre que había estudiado en una universidad muy prestigiosa, en King's College, un hombre muy preparado, uno de los intelectuales más notables que habían asistido a la Convención Constitucional, que como dijimos tuvo un rol protagónico en la elaboración de la Constitución. Y él se da cuenta que hay que hacer un trabajo adicional si realmente querían lograr la aprobación de la Constitución. Originalmente él pensó en escribir unos 20 a 25 ensayos, luego se da cuenta que en realidad se necesitan muchos más, y él recluta a los otros dos autores. Él invita a James Madison, que fue también otro líder en la Convención Constitucional, que también tuvo un protagonismo muy fuerte en la elaboración de la Constitución. Frecuentemente fue llamado el padre de la Constitución por la cantidad de aportes que hizo en la Constitución de los Estados Unidos. Posteriormente fue secretario de Estado durante la presidencia de Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, y él mismo llegó a ser el cuarto presidente de los Estados Unidos. Otro hombre muy notable, había estudiado en otra universidad, intelectual, abogado, intelectual, que había leído a los clásicos y realmente de la crema innata de los que participaron en la Convención Constitucional. Y el tercer autor invitado por Hamilton era John Jay. John Jay era un diplomático durante el periodo revolucionario. Mientras la Convención Constitucional estaba sesionando, él era una especie de ministro de Relaciones Exteriores que estaba en contacto con otros países y las otras potencias, logrando acuerdos para recibir ayuda. Todos sabemos que la independencia estadounidense recibió apoyo francés, español y en algún momento también de otros países, ¿verdad? Entonces, él realizó una labor diplomática, por tanto, no estuvo en las sesiones de la Convención Constitucional. Abogado también, llegó a ser primera cabeza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Escribió menor cantidad de ensayos, pero su rol también fue importante en la elaboración de estos ensayos federales. ¿Cuál fue el contenido de estos ensayos federales? Cuando se logra agrupar en dos tomos, el primer volumen tenía este contenido. Del ensayo número 1 al ensayo 14, hablaban de la utilidad de la unión para la prosperidad política. Si bien la Constitución había sido aprobada en la Convención, todos sabían que habían sombras, porque habían estados
que no estaban muy claros todavía sobre la importancia de la unión. Ahora, de la unión en un gobierno federal, ¿verdad? Hasta ese momento lo que habían ensayado con el Segundo Congreso Continental era algo muy débil y habían muchas dudas. Entonces, aquí se aboga por la utilidad de una unión federal para la prosperidad política de la nueva nación. En los ensayos número 15 al 22 se habla de la insuficiencia de la presente confederación para preservar esa unión. Se apela al tema histórico, a lo que habían vivido. En los siguientes ensayos del 23 al 36 se habla de la necesidad de un gobierno por lo menos igualmente enérgico que el propuesto para la consecución de este objetivo. Es decir, la Constitución proponía un gobierno fuerte. Sin embargo, la realidad era que en ese momento los elementos que permitirían un poder ejecutivo fuerte, un gobierno fuerte, no estaban consolidados. Entonces había necesidad de argumentar el por qué construir un gobierno fuerte para conseguir este objetivo de una unión federal. En el segundo volumen ya se entra en otros temas, la conformidad de la Constitución propuesta a los verdaderos principios del gobierno republicano. En eso se utiliza un buen número de ensayos, del 37 al 84, hablan de esto, de la propuesta de los principios para un gobierno republicano. En este tema se aborda mucho el riesgo de, por un lado, las mayorías en detrimento de las minorías, o que minorías también tomen el poder y en perjuicio de las mayorías. Se trata de encontrar un equilibrio donde la ley esté por encima de los gobernantes y, por cierto, de los gobernados, para mantener un equilibrio y evitar los abusos de lo que ellos denominaban las facciones. Luego, en los siguientes ensayos, bueno, también metidos ahí entre el 37 y el 40, hablan de la forma general de la Constitución, es decir, su carácter republicano y federal, dos aspectos importantes, fundamentales en la Constitución, el carácter republicano, lo que ya decíamos, que la ley esté por encima de los gobernantes y sea respetado. Y por el otro lado, el aspecto federal. En esto de la defensa del federalismo, es interesante que los argumentos que plantean estos ensayos apuntan a demostrar que no solo debería haber una separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, pero que también el aspecto federal contribuiría a esta separación de poderes, es decir, un poder nacional de los poderes estatales, de manera tal que haya un equilibrio, una distribución del poder en ese aspecto. Y por el otro lado, el entender que al tener un gobierno federal habría la posibilidad que entre los estados hubiera una relación comercial mucho más armónica que les permitiría desarrollarse a los diferentes estados. Luego, también entre los ensayos 41 y 46 debaten sobre la cantidad de poder conferido al gobierno. Un argumento muy fuerte era que el gobierno debía tener un poder limitado. Es interesante que el concepto de la Constitución estadounidense está marcado para limitar el poder. En América Latina muchas veces observamos que las constituciones están orientadas a decirle al ciudadano cuáles son qué derechos tiene y cuáles son sus limitaciones. Pero en este caso el enfoque era para el gobierno, limitar el poder. Era el ciudadano diciéndole al gobernante, estos son tus límites, ¿verdad? Y entonces
estos ensayos argumentan la importancia de limitar el poder al gobierno en cualquiera de sus niveles. La separación de poderes como una forma de evitar abuso, argumentan sobre la importancia y el por qué configurar de esta manera la Cámara de Representantes, que era la Cámara Baja, las regulaciones congresales en las elecciones, el Senado. Aquí, con esta propuesta de un Congreso bicameral, donde la Cámara de Representantes tenía representación poblacional, pero la Cámara de Senadores tenía la representación territorial, permitía el equilibrio para que algunos estados que eran enormes, que eran grandes, ¿verdad?, y con mucha población, tengan de alguna manera un punto de equilibrio con los estados que tenían menor población, ¿verdad? En la representación territorial, esta es una propuesta que ha quedado como un clásico hasta el día de hoy. Por cierto, hablan también de las competencias del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y en el ensayo 84 se dedican a responder objeciones que podrían haber contra la Constitución. Y en ese mismo ensayo, en el siguiente ensayo, en el 85, que fue el último, hacen una analogía de la Constitución con la propia Constitución del Estado. Cada Estado tenía sus propios instrumentos, entonces tratan de argumentar la importancia de establecer una relación entre la Constitución federal y la Constitución de los diferentes estados y de establecer una seguridad adicional que permita la preservación de esta especie de gobierno que estaban proponiendo, un gobierno republicano, la libertad y el respeto a la propiedad. Fue un trabajo tremendamente interesante. Thomas Jefferson, que en la época en la que debatía la Convención Constitucional, él no estuvo presente, él estaba en Europa haciendo otro trabajo. Él llegó a comentar: el mejor comentario sobre los principios de gobierno que alguna vez fue escrito es este compendio de ensayos federales, ¿verdad? Hay coincidencia en muchos comentaristas sobre lo importante que fue este trabajo de estos intelectuales con estos ensayos, porque a través de ellos reflejaron las ideas políticas que fueron centrales en la creación de la Constitución. En otras palabras, la explicación del espíritu de los artículos contenidos en la Constitución. Expuso los argumentos por los que la ratificación no solo respondería a las necesidades del momento, sino a las generaciones futuras. Esto fue algo visionario. Habían necesidades sentidas en ese momento y habían respuestas que se tenían que dar a ese momento. Pero algo que fue central tanto en la elaboración de la Constitución como también en la argumentación de los ensayos federales es que la Constitución no respondía a lineamientos ideológicos momentáneos. Ellos trataron de explicar y de hacer ver la importancia de que las próximas generaciones puedan entender los principios de la Constitución, pero que además la Constitución sirva para las próximas generaciones. Tal como lo decía el presidente hace un momento, la Constitución federal más antigua del mundo en este momento es la Constitución estadounidense, que no ha tenido mayores modificaciones, salvo las denominadas
Wow, se me fue la palabra, que son enmiendas, gracias, enmiendas, que no son modificaciones de fondo, sino que van complementando para asegurar la vigencia de derechos que de pronto no habían estado tan claros, como la libertad de expresión, es una de las enmiendas, ¿verdad? Pero por lo demás, realmente la Constitución fue elaborada para las futuras generaciones, y en esto el rol de los federalistas, como se llamó a estos autores que escribieron estos ensayos, fue importante porque demostraron, para asegurar la aprobación de la Constitución, que esto sería así. Es interesante que la Corte Suprema regularmente cita a los federalistas para apoyar su interpretación de la Constitución. Cuando hay debates sobre los principios de la Constitución, se apela como un marco de jurisprudencia a estos ensayos federales. Lo propio sucede en los debates del Congreso cuando algún parlamentario quiere discutir sobre algunos temas constitucionales, se apela mucho a los contenidos de los ensayos federales. Esto fue realmente importante. Un investigador contemporáneo, Juan González Bertomeu, argentino que tiene doctorados constitucionales y que ha estudiado muy de cerca esto, él dice que la importancia de los ensayos federales radica fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos, porque es el mejor ejemplo de modificar nuestras instituciones mediante el diseño racional. Cuando se debatía la Constitución federal y republicana de los Estados Unidos, la realidad que ellos tenían enfrente suyo era muy débil, era muy endeble. Y los ensayos demuestran, según González, que hay la posibilidad de desarrollar instituciones sólidas con un diseño racional. Es decir, pensar hacia el futuro, diseñar algo que tenga una vigencia para más adelante en el tiempo. El segundo aspecto por el que él le otorga importancia es porque aporta la idea que la mejor estrategia para proteger el derecho de los gobernados es limitar el poder. En muchos ensayos, este concepto de limitar el poder, de la separación del poder, de la interacción, de lo que los teóricos constitucionalistas llaman el juego de pesos y contrapesos, ¿verdad? La búsqueda de equilibrios, de balance, es importante para la sociedad. Y en tercer lugar, porque defiende un proyecto constitucional imperfecto, producto de complejos acuerdos entre personas con distintas ideas y perspectivas. Si hay algo que fue también muy marcado y muy fuerte en la argumentación de los ensayos federales, fue el reconocer la naturaleza del ser humano. Muchas veces se legisla idealizando al ser humano o idealizando lo que podemos lograr, pero los ensayistas federales demostraron que, y estaba dentro del espíritu de la Constitución, que el ser humano es imperfecto, que el ser humano muchas veces tiende hacia el mal. Y por eso había que limitar el poder, y por eso había que establecer los juegos de pesos y contrapesos, y por eso había que establecer un gobierno federal para acercar el poder a la gente, para que la gente tenga decisiones, ¿verdad? Entonces, esto es tremendamente importante porque parten de una premisa que muchas veces es ignorada y que se llega a idealizar. A eso yo me permitiría modestamente añadir dos aspectos más. Esto ya tiene que ver con nosotros, que demuestran la importancia de la historia. Los ensayistas federales se alimentaron mucho de la Ilustración europea, pero algo que fue fundamental en ellos, y uno lo puede percibir a través de sus escritos,
es la historia como método de análisis y como método de propuesta para el futuro. Demuestra la importancia de la historia. Muchas veces en nuestros contextos latinoamericanos, el amor por la historia se menosprecia, porque se considera que es solo la búsqueda de los hechos del pasado. Pero la argumentación de los federalistas, que partió del estudio de la realidad histórica que ellos tenían, demostró que es posible con la historia aportar para el futuro. Y lo otro que me parece tremendamente importante es que es un ejemplo de que la labor intelectual puede ser fructífera si asumimos la responsabilidad de informar, educar y orientar a la sociedad. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial. La lucha histórica de Santa Cruz, que por siglos se vio reflejada en esto, en la búsqueda de tener mayor participación en sus decisiones, ¿verdad? La lucha por lo que en su momento se llamó la descentralización política y administrativa. Luego tomó forma de autonomía y que hoy día poco a poco va resonando más en la búsqueda de federalismo, despierta también pasiones y despierta también entusiasmo en muchos sectores. Creo que ese es nuestro defecto. Muchas veces los cruceños decimos, cuando creemos que algo ya está, ya es un sentimiento. Recuerdo muy bien que cuando a mí me tocaba hacer mi labor como presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, y venía y me decía, ya está porque la autonomía ya es un sentimiento. Yo decía, ese es el problema, es un sentimiento, no es convicción, no hay argumentos, no hemos sido capaces, aunque habían argumentos escritos, pero no fuimos capaces de proponer argumentos sólidos y debatir con argumentos sólidos, y de tal manera que la cosa se diluye, se recoge el nombre de autonomía, pero se vacía de contenido. Y mi preocupación es que con lo federal suceda absolutamente lo mismo, ¿verdad? Hay grupos de gente que está estudiando el tema federal, está luchando por esto, y a veces quisieran encontrar candidatos que rápidamente abracen la causa federal. Yo digo, ¿de qué nos sirve que candidatos hablen de federalismo si no tienen convicción? Por eso creo que este ejemplo de los ensayos federales para nosotros tremendamente importante, porque es la contribución desde la historia, porque es la contribución desde la intelectualidad, que a partir de la historia puede plantear un futuro y puede asumir la responsabilidad de informar, educar y orientar para asegurar que los procesos históricos se consoliden como deben consolidarse y no quedarse meramente en el sentimiento y en la emoción. Muchísimas gracias.